Bien, muchas gracias. Les saludo en esta tarde, amada familia. Darle gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir este sábado, ¿cierto? Todos juntos, así que qué mejor que entregarle este tiempo al Señor y poder orar, ¿no? Y que Dios nos hable y sea su nombre glorificado y exaltado, ¿no? Como debe ser siempre. Padre, bendecimos tu nombre en esta tarde. Te damos gracias por la bendición de estar reunidos como iglesia, adorándote cada uno en su hogar, en su lugar de trabajo. Señor, para realmente hoy día exaltar tu nombre, para pedirte que tú, Señor, hables hoy día a nuestro corazón, para tener un tiempo contigo, confiando que nos acercamos a tu verdad, que es tu palabra, Señor. Tenemos la confianza absoluta, que es tu verdad revelada, y por eso permítenos hoy día, Señor, ser ministrados por tu Espíritu Santo. Queremos entregarte este tiempo, alabarte y bendecirte, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarlo a que vayamos al capítulo 2 del libro del profeta Jonás. Pienso que todos más o menos conocen un poco la historia de Jonás, más o menos saben los detalles y las cosas, los pormenores de qué pasó con este profeta de Dios. Siempre pienso que hay personas nuevas, pero más o menos la historia en 30 segundos constituye que este profeta huyó del llamado que Dios tenía para él. Dios le llama a predicar a Nínive. Él toma una nave y se va al otro lado, al otro opuesto, a Tarsis, ¿no? En cierta medida este profeta quiso salirse con la suya, pero Dios en su inmenso amor, dice la Biblia, que prepara una gran tempestad para cambiar el rumbo de las cosas y convertir el juicio que tenía para Nínive en un medio de restauración y bendición. Bueno, en esta sintonía la Biblia sigue relatando que viene una tempestad como un medio para visualizar la disciplina que el Señor aplica a este siervo que quiso hacer lo que él quiso, pero la historia termina con un final feliz, ¿no? Y bueno, pasa entre medio que este profeta es arrojado en el agua, está 3 días dentro de un gran pez y luego termina finalmente cumpliendo el propósito de Dios al ir a predicar a Nínive. Pero quiero que nos centremos específicamente, mientras hice toda esta introducción para que usted abriera la Biblia, ¿no? Por mientras. Para que nos centremos en el capítulo 2, los primeros 10 versículos. Así que ahí con su Biblia abierta, quisiera invitarlo a que leamos juntos desde el 1.17 al 2.10. Dice del 1.17 en adelante, dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová el pez, y vomitó a Jonás en tierra. Quiero compartirte específicamente este pasaje que tiene que ver también con muchas cosas que estamos viviendo. Hoy escuchamos varios que están viviendo situaciones, enfermedades o aún siendo atacados por el mismo COVID. Pero el llamado hoy día es que nosotros confiemos en el control de Dios, ¿no? En que Dios definitivamente controla todas las cosas. Vamos a ver a la luz de esta palabra lo hermoso que Dios nos enseña a través del profeta Jonás en este extracto del 1.17 al 2.10. Dice la Escritura, para que vayamos entrando en profundidad, que el Señor tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez
3 días y 3 noches, ¿no? El autor, podemos ver que está entretenido hablándonos de lo que pasó después de que los marineros echaran a Jonás al mar. Cuando ustedes leen los versículos anteriores, pueden ver que los marineros toman a Jonás y lo echan al mar, ¿no? Entonces podemos darnos cuenta que estos pasajes nos van enseñando desde ya el control de Dios, ¿no? Dice el versículo 1:17 que el Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Este pez entonces no estaba producto de una casualidad, no había sido producto de un accidente, sino que el Señor ya tenía preparado absolutamente todo esto, ¿no? Esto también lo podemos entender a la luz de lo que dice la palabra de Dios en Génesis 50, cuando José, de lo que se ha hablado tanto en este tiempo y ha sido tan bueno, vivió todo lo que vivió y al final dice que Dios ya había dispuesto esto de antemano. No dice que Dios había usado para bien lo que él había pasado. José dice que Dios había dispuesto de antes todas las cosas. Y eso nos da mucha confianza a entender que aún si estamos siendo atacados por una pandemia, si nos ha tocado o no nos ha tocado vivir el coronavirus, todo esto lo está manejando absolutamente el Señor. No lo dudes ni un solo segundo. Todo lo que estás viviendo lo está manejando absolutamente nuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo hermoso de esto? Que mientras vemos el relato de que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, nos damos cuenta nosotros, porque si ustedes se ponen los zapatos de los marineros, deben haber pensado que Jonás murió, ¿no? Pero ahora el relato nos depara una gran sorpresa. El profeta que había sido tragado, el profeta que se había revelado la instrucción de Dios, el profeta que había arrancado al lado opuesto de donde Dios le había llamado, este profeta seguía viviendo. ¿Dónde? Ahora dentro de un gran pez que lo había tragado. Entonces, la impresión que recibimos en las palabras que siguen, cuando dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, son las mismas palabras del salmista, ¿no? O sea, imagínense la condición de este profeta entrando en el vientre de un gran pez. A veces nosotros nos damos cuenta que pasamos por muchas cosas difíciles, podemos vivir una enfermedad, una situación, experimentar pérdida, pero tratemos de ponernos un poco en los zapatos de este profeta, de haber sido arrojado al agua. Él no sabe lo que está pasando y ser tragado por un pez. Imagínense lo que experimenta un ser humano al ser tragado por un pez, ¿no? De ser una actitud de un pánico, de saber que va a morir. Pero lo bueno es entender que nosotros podemos hoy día darnos cuenta que esto todo lo tenía preparado el Señor. En ese momento Jonás no lo sabía. Por eso que es importante ir entendiendo estas características. Entonces vemos que el profeta efectivamente vive ahora, ¿no? Y nos damos cuenta que entonces, mientras se hundía en las profundidades del mar y estaba a punto de ahogarse, él comienza entonces a invocar al Señor. ¿Por qué es importante esto? Porque nos damos cuenta, y por qué quise partir en el versículo 17. Porque los peros en la Biblia tienen un gran entendimiento, los peros en la Biblia tienen una gran importancia. Si ustedes se dan cuenta, viene todo el relato del 1 al 16 y en el 17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez. Entonces tenemos que detenernos cuando hay un pero en la Biblia, ¿no? O sea, el hundimiento de Jonás parecía irreparable, irreversible. A la luz de cualquier persona que estuviera viendo esta escena, uno se da cuenta que se hubiese desvanecido toda esperanza. Pero en el último momento, cuando el profeta ya está en extremo, vemos que Dios interviene. Y no interviene para matarlo, sino interviene para salvarlo. Entonces nosotros podemos imaginarnos esta historia en los zapatos de Jonás y darnos cuenta que él debió haber estado muy angustiado por los que le decía hace un rato, por las sensaciones espantosas que se deben experimentar al caer en el agua y estar dentro de un pez, ¿no? Eso nos hace entender que aún así tenemos que entender que Dios está controlando absolutamente todas las cosas. Yo imagino a Jonás dándose cuenta que no había muerto, al darse cuenta que seguía respirando, al vencer en cierta medida el horror de las circunstancias de estar dentro de un pez, empieza a darse cuenta, ¿cierto?, que estaba vivo y empieza a orar al Señor. Y empieza a decirle, invoqué en mi angustia al Señor y Él me oyó. Lo primero que tenemos que hacer siempre viviendo una dificultad, una escena tan espantosa como esta,
es invocar a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque tal como el Señor no abandonó al profeta Jonás, el Señor nunca nos va a abandonar. Y piensen que acá Jonás había desobedecido abiertamente al Señor, pero aún así es la fidelidad de Dios interviniendo para salvar nuestra vida. Esto es tan importante que Jesús lo toca en el capítulo 12 de Mateo, cuando dice que como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Cuando Jesús cita algo es porque es algo importante, ¿no? Él está ilustrando también, por supuesto, lo que pasó con él. En cierta medida vemos aquí este tema de que pasar 3 días y 3 noches en el pez está dando una ilustración, ¿cierto? De lo que el Señor iba a pasar estando muerto 3 días, pero iba a resucitar. La señal del profeta Jonás. Entonces Jesús lo reitera, ¿no? En los evangelios. Y él dice, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Cómo Dios va haciendo las cosas de una forma tan perfecta para hilar toda la historia, ¿no? Y toda la verdad bíblica. Evidentemente, el Señor Jesús vio en estos detalles del profeta un claro anticipo de lo que iba a pasar con él, de su propia muerte y su propia resurrección. ¿Quién le podría salvar de esta difícil situación? Solamente el Señor, ¿no? Porque Él es el Dios de toda salvación. Aquí la hazaña no es que el pez haya tragado al hombre, ¿no? Sino que el pez estuviera en el momento exacto para también obedecer al Señor. ¿Por qué es tan importante detenernos? Porque cuando dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez, nos damos cuenta que aún el pez que estaba ahí estaba manejado absolutamente ¿por quién? Por el Señor. No es que justo apareció un tiburón y despedazó a Jonás, no. Ese pez estaba ahí preparado por Dios, controlado por Dios, y estaba ahí para obedecer al Señor. Esto nos da mucha tranquilidad, mucha confianza cuando estamos viviendo situaciones difíciles. Porque lo primero que debemos recordar es que Dios no solamente controla y permite todas las cosas, las maneja y las orquesta conforme a su voluntad. Y eso es lo hermoso de ir conociendo al Señor. Miren lo que empieza a pasar después entonces con el profeta en el versículo 1 y 2. Dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó, desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. O sea, esta oración fue el fruto de estar 3 días y 3 noches absolutamente incomunicados. Como bien saben, bueno, quizás aquellos que nos acompañan en este día que son de otros países, saben lo que pasó en Chile con los mineros, ¿no? No me acuerdo, fue el año 2000, ya no me acuerdo ya, bueno. Hace 3 años, no sé, 4 años, 5 años, no sé, no me acuerdo ya. Imagínense la angustia de quedar totalmente recluido, incomunicado sin saber qué va a pasar. Lo de Jonás fue más terrible, porque por último los mineros quedaron acompañados sin saber lo que iba a pasar. Jonás quedó absolutamente solo. Pero la oración fue fruto de esta reclusión incomunicada, ¿no? De las cuales el profeta, abrigado cual feto devuelto a la matriz, tuvo un amplio tiempo para meditar sobre el significado de su rebeldía. Créanme que cuando Dios nos permite algo difícil en nuestra vida, una de las cosas que hace el Señor y es maravilloso, es para que nosotros meditemos en nuestros caminos, para que meditemos acerca de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque Dios permite muchas veces que caigamos, para que nosotros sí tengamos tiempo, cuando hemos dicho que no tenemos tiempo para buscar a Dios, para meditar en nuestros caminos o para buscar al Señor. Yo pienso que el que Jonás veía en el pez la salvación de Dios e intuía, ¿sí?, por lo que empieza a clamar aquí, que él saldría con vida, se ve manifestada en las afirmaciones confiadas de la segunda mitad de este que también es un salmo, ¿no? Y miremos a quién dirige su oración Jonás. Él la dirige a su Dios, a Jehová su Dios, el Señor, ¿no? Habría bastado con decir a Jehová, ¿no? Pero en este pasaje nos damos cuenta que hay una puntualización que debe ser algo que nosotros podemos tomar para darnos cuenta de una evidencia resultante en nuestra vida, a pesar de nuestras desobediencias. Y esto no lo estoy diciendo para que tengamos licencia para desobedecer, sino estoy diciendo a pesar de nuestras desobediencias.
el profeta conoce la fidelidad de Dios. El profeta aún pone su fe en Dios y tiene la plena convicción que aún siendo un rebelde y un desobediente, el único Dios verdadero es Jehová el Señor. Y es el único Dios al que nosotros debemos invocar, al único Dios que nosotros debemos servir, el único Dios que nosotros debemos realmente poner nuestra confianza. Entonces nos damos cuenta de un profeta que empieza a tener toda desobediencia, algo con lo que nosotros lidiamos en el día a día, ¿sí? Es la desobediencia. Todos los días tenemos que hacerle frente a nuestro corazón. Todos los días tenemos que hacerle frente a la resistencia que tenemos en forma natural. Pero podemos entender que siempre podemos confiar en el único Dios verdadero. ¿Por qué les digo que esto es un salmo? Porque cuando nosotros recordamos el capítulo 18 del precioso libro de los Salmos, el libro por excelencia de las oraciones, el salmista dice exactamente lo mismo. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Qué hermoso, o sea, ver que las oraciones bíblicas tienen poder. Y esto nos sirve como consejo, no tiene nada que ver con el tema, pero aprovecho, ¿no? Ya que hoy día tenemos un lindo encuentro de oración abierto para toda la iglesia, que es importante que nosotros aprendamos a orar más palabra de Dios. Eso es lo que tiene poder. No orar con la Biblia, orar Biblia. Si ustedes se dan cuenta, lo que oró Jonás fue un salmo, ¿no? Por supuesto que usted puede orar cualquier parte de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. Pero ¿qué es lo hermoso de los salmos? Que es por excelencia el libro de las oraciones dentro de la Escritura. Y eso nos enseña que tenemos que orar más palabra de Dios y menos palabrería nuestra. Eso era un paréntesis. La angustia de Jonás, por supuesto, era doble, ¿no? Absolutamente doble. ¿Por qué? Por un lado, él tenía la horrible sensación física del ahogo unida al espanto de la muerte. Mi mayor experiencia respecto a un ahogo fue hace un par de años, donde salimos disparados desde estas lanchas que hay en las playas, en los litorales, por una mala acción del piloto, de un banano que se le llama en Chile, de un bote inflable, a mucha velocidad siendo arrastrado, salimos todos disparados. Es la peor experiencia que yo he tenido para poder tratar de entender a Jonás. Y me sentí como un taladro, ¿cierto? Ingresando hacia abajo en el agua y sentí que no salía mucho. Experimenté la muerte en ese momento porque no paraba. Y en ese momento uno no tiene la capacidad de razonar lo que está pasando porque uno tiene los ojos cerrados. Son momentos que se dan en muy pocos segundos. Y mi único sensación, mi única emoción fue tratar de pedirle a Dios que me sacara. Pero en cierta medida uno experimenta esa sensación física del ahogo estando debajo del agua, y más cuando uno va con fuerza cayendo hacia abajo. Me imagino que lo que nos pasó a nosotros no fue nada al lado de lo que experimentó Jonás, pero nos sirve para ver lo terrible que tuvo que pasar el profeta. Entonces, por un lado, este profeta tenía la horrible sensación física de este ahogo, unida, por cierto, a un espanto de la muerte, pero por otra también tenía lo que muchos experimentamos en algún momento de nuestra vida, y es normal a veces sentirlo. A veces nos dan sensaciones espirituales de abandono de parte de Dios. ¿Se ha sentido usted alguna vez como que Dios es como que lo tomó, lo puso ahí y como que lo dejó solo? ¿Lo has sentido alguna vez? Sí, todos lo hemos sentido. No es que Dios lo haya hecho o no lo haya hecho. Nosotros experimentamos a veces ese abandono cuando Dios permite a veces no respondernos una oración, hacernos pasar por cosas donde no vemos un resultado, donde no vemos que las cosas cambian pese a nuestro clamor. Pero tenga claro lo que dice ahí en pantalla. Confíe en que Dios está controlando absolutamente todo. Entonces, de ahí el asombro ante el hecho de que Dios lo haya oído, ¿no? Entonces, Jonás, para estar en el interior de este pez, es como encontrarse en el vientre del Seol. Por eso lo dice ahí en el versículo 2. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Él se sintió que estaba en el sepulcro mismo, ¿no? Y cuando hemos pasado situaciones difíciles hemos sentido que estamos clamando desde el Seol. El Seol era el lugar de sepulcro. El Hades en el Antiguo Testamento, el Seol en el Nuevo. Era el lugar del sepulcro, un lugar de muerte, ¿no? Y a veces nos sentimos clamando así, ¿o no? Como clamando desde la muerte. Como, Señor, esto realmente es como de muerte. Y eso tiene algo de bueno que nos hace entender y valorar la vida y la fidelidad que Dios ha tenido con nosotros, ¿no?
sea, si estamos aquí en esta tarde, alguien dijo una vez algo que no solamente me llamó la atención, sino me caló profundamente en mi corazón. Dijo, si usted está aquí y estamos a sábado 8 de agosto de 2020 y usted tiene 50, 60, 30 años, 20 años, usted tiene que valorar la vida. Quiere decir que Dios le ha sostenido la vida por esos 50, 60, 70, 80, 15 o 20 años. Y no solo eso, piensen cuántos latidos del corazón han tenido que suceder sin parar para que su vida llegue hasta el día de hoy. Millones. ¿Y quién ha sustentado esos latidos? Y no solo sustentado, ¿quién ha controlado esos latidos para que usted siga viviendo? El Señor. Todo esto para darle gloria a Dios, ¿no? Así debemos ver la vida. Por eso dice Jonás que él clamó desde el Seol. Cuando uno está experimentando la muerte, uno valora la vida, uno ve la fidelidad de Dios y muchas vidas se convierten en situaciones tan difíciles. Pero mire lo hermoso de esto. ¿Por qué les comparto que Dios controla absolutamente todo? Porque en el versículo 3, el profeta dice, me echaste a lo profundo, en medio de los mares. Entonces yo le pregunto, ¿no le llama la atención la primera frase? A mí me llama mucho la atención la primera frase. Porque si yo lo invito a ver su Biblia, y por favor, vaya a su Biblia al capítulo 1, el versículo 15. Dice que los marineros, versículo 15, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Vuelve al versículo 3 del capítulo 2. Jonás le dice a Dios, me echaste a lo profundo en medio de los mares. A ver, detengámonos. La Biblia está relatando que los marineros echaron a Jonás al agua. ¿Y qué dice Jonás? Me echaste a lo profundo. Le pregunto, ¿está bien lo que está haciendo Jonás o le está echando la culpa a Dios? Se va a sorprender que Jonás está en lo correcto. Porque cuando entendemos nosotros que Dios controla todas las cosas, lo que se llama su soberanía, algo que nosotros debemos entender profundamente, entendemos que tal como Dios llamó a este pez para que estuviera en el momento preciso, ¿no? Y le diera la orden de que estuviera ahí y tragara a Jonás sin matarlo, también entendemos que Dios maneja todas las cosas. Por tanto, el que provocó el que Jonás se fuera al mar y tener este propósito con el pez, no fueron los marineros, fue Dios. Por eso Jonás le dice, me echaste a lo profundo, en medio de los mares. Dice, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Imagínense cómo entró. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú, pero tú, sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. ¿Cómo no va a ser maravilloso ir conociendo a Dios en este pasaje? El creyente fiel recibe todas las circunstancias de la vida como una expresión de que Dios controla todo. Le repito esta frase porque le va a servir. El creyente fiel recibe todas, no algunas, no las buenas, las malas también, todas las circunstancias de la vida como expresión del control, la soberanía y la providencia de Dios. Lo que pasa es que a veces nos cuesta entender las cosas malas, ¿cierto? Pero Job fue muy claro después de entender todo el proceso que vivió. Otro hombre que pasó una prueba muy grande. Él también dijo, si Dios ha permitido lo bueno en mi vida, también ha permitido lo malo. Tenemos que entender que Dios maneja absolutamente todo y Dios permite la maldad porque Él tiene propósitos buenos, ¿ya? Pero nunca desliguemos a Dios de lo que esté pasando porque es desconocer un aspecto de su carácter esencial. Nada se puede mover si Dios no lo permite. Nada se puede hacer sin el permiso de Dios. Absolutamente nada. Entonces, como creyentes fieles tenemos que aprender a recibir todo lo que estamos viviendo como una expresión del gobierno de Dios, como una expresión de la providencia de Dios, como una expresión del control absoluto de Dios. Y eso nos hace entender que entonces todo lo que recibimos, por más que sea bueno, malo, alegre, triste, que nos gusta, no nos gusta, sea doloroso, nos haga sufrir, lo recibimos entonces sabiendo que es de Dios
con gratitud, con gozo, sabiendo que Dios lo hace ¿para qué? Para bien de los que le aman. Para bien de los que le aman. Yo me imagino la sensación de las olas en Jonás. Mire lo que dice el 3 que leímos recién. Las olas pasaron sobre su cabeza, que se hundiera, que siguiera batallando, intentando a lo mejor mantener la cabeza fuera del agua y fue a parar delante de un pez, no salir de ahí. Entonces yo pienso que lo que debiera provocarnos la mayor angustia, y que entiendo que es lo que le provoca la mayor angustia a Jonás, no es solamente la muerte física, sino lo que entendemos también de este pasaje, que la mayor angustia es sentirse separado de Dios. Y eso es lo que realmente nos debiera angustiar en la vida. La muerte es dolorosa, por supuesto. No decimos lo contrario. Es trágica. Jesús también lloró cuando murió Lázaro. Pero no debiera ser la mayor angustia de nuestra vida el morir o seguir vivos, si tenemos clara nuestra salvación. La mayor angustia de nuestra vida debiera ser estar separados del Señor. Definitivamente sí. Y esa fue la angustia más grande que tuvo Jonás. La terrible experiencia física de ahogarse no es más que un pequeño reflejo de algo mucho más grande que está ilustrando, ser arrojado en la presencia del Señor, ¿no? Eso debe ser lo más angustiante y lo más terrible de la vida, alejarnos del Señor, una separación con el Señor. Entonces, lejos de ser aquí una expresión de esperanza, nos damos cuenta que es un grito de desesperación. Desechado soy delante de tus ojos, nunca más veré tu santo templo, le dice en el 4, ¿no? Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. ¿Se da cuenta? Su angustia no era morir físicamente, él estaba más angustiado por haber sido desechado por Dios, por no tener una unión con Dios, por sentirse separado de Dios al punto de decirle, nunca más veré tu santo templo. Eso debe ser algo terrible, sentirnos separados de Dios en algún momento. Sentir que no estamos en su presencia, sentir que no le estamos buscando, que no tenemos comunión con Él, que no sabemos dónde vamos a ir el día que muramos. Es mucho más terrible que la muerte física, la separación con Dios. Eso es lo que está expresando Jonás en el versículo 4. Claramente está expresando eso, no una muerte física. Desechado soy delante de tus ojos. Señor, nunca más voy a ver tu santo templo. ¡Qué terrible! Y a raíz de esto es que el profeta se hunde hasta los cimientos, hasta las raíces de los montes, debajo de los mares, dice que descendió hasta lo más bajo, hasta el abismo, hasta las algas se enredaron en su cabeza. O sea, es terrible, terrible, terrible ver esto. Hijos de Dios, aquí llegamos a la culminación del descenso. Y fíjense que esto tiene mucha claridad a la luz de la misma historia de Jonás. Yo sé que varios la han leído, pero los que no saben, dicen que cuando Jonás, la primera vez que él desobedece, cuando Dios lo llama en el versículo 3 del capítulo 1, para ir a Tarsis, dice que él desciende a Jope. Miren la Biblia cómo va enlazando las cosas para que entendamos. Dice que él desciende a Jope para arrancarse. Y aún más dice en el versículo 5 que desciende dentro de la nave. ¿Y qué dice después cuando lo echan los marineros? Que lo echaron abajo al mar. Qué importante que no caminemos nunca hacia abajo, que no caminemos nunca hacia las partes inferiores. Dios siempre nos va llevando en la vida de más en más, escalón en escalón. A veces el proceso es difícil, es lento, pero Dios no nos ha traído hasta acá para volver atrás, hijos de Dios. Por eso es tan importante ver toda la historia de Jonás. Porque cuando él desobedece, ¿qué hace? Desciende, retrocede, se mete en una nave y vuelve a descender. Y para que aprendiera, el Señor lo hace llegar mucho más bajo que a las profundidades del agua dentro de un pez. O sea, Jonás experimentó lo que es estar en las partes más profundas de la tierra. Por supuesto, metafóricamente desciende al fondo del mar, tienen que haber lugares más profundos, pero aquel lugar donde las montañas probablemente, de donde uno de los volcanes tienen su nacimiento, donde nadie puede llegar ahí, ¿no? Y esto es lo terrible, que Jonás empieza a sentirse excluido para siempre de la habitación de los vivos. ¿Cuáles vivos? Los que van a vivir con el Señor. Entonces yo quiero que usted
se ponga un poco en los zapatos de Jonás, de lo que es sentirse, estar viviendo, aunque sea un momento, en el mismo Seol. Debe ser lo más terrible. En el mismo Seol. Su destino aquí parece definitivo y eterno. ¿Quién puede pensar que cayendo entre un pez iba a seguir vivo? Yo pensé que me moría esa tarde ahí en una playita chica, porque no paraba nunca de bajar, con una fuerza tremenda, ¿no? Y eso provocó, no le cuento, el escándalo. Y tuvo que llegar la Armada a recogernos, salvavidas, fue un escándalo. Yo pensé que me moría, porque por la fuerza que traía seguía hundiéndome y seguía, y como que en mi poco razonamiento que tenía en esas fracciones de segundo decía, ¿cuándo va a parar esta fuerza que sentía que llevaba 20, 30 metros bajo el agua? Probablemente bajé unos 5 metros, me costó mucho salir de vuelta. Pero se siente como estando en el Seol, como diciendo, no vuelvo. Y eso es lo que está experimentando el profeta. Y es ahí realmente, en situaciones como esas, donde nosotros debemos confiar en que Dios aún tenía el control de esa nave. Aún Dios tenía el control de ese hombre que hizo una mala maniobra. Dios tenía el control de todos los que salimos disparados. Yo después me preguntaba, ¿cuán bueno es el Señor? ¿No? Perdón, no me preguntaba, sino lo pensaba. Me preguntaba, ¿cómo fue posible que 10, 12 personas que salimos disparadas en sentidos contrarios nos chocamos nuestras cabezas en el aire? Eso fue un milagro. Eso es lo que me preguntaba. Y eso me hace entender que Dios maneja absolutamente todo. Y Dios es bueno. Y Dios es bueno. Y no solamente es bueno porque nos salvó, nos dejó morir. Siempre es bueno. Permitiera que vivamos, permitiera que partiéramos el día de mañana, Él sabe lo que hace. Él es siempre bueno. Pero yo tengo que darle gloria a Dios por eso. ¿Cómo nuestras cabezas no chocaron en el aire a esa velocidad? No lo sé. Salimos todos cruzados hacia un lado. Y fue un escándalo a nivel de todo el momento, la región, la playa, la Armada, un escándalo. Pero les comparto esto porque sentí en cierta medida que no volvía. Y es lo que debe haber experimentado, por supuesto que en otro nivel, el profeta. ¿Se imagina usted siendo hundido y lo traga un pez? Uno dice, hasta aquí llegué, ¿no? Pero eso es lo hermoso que empezamos a ver ya en la parte ya final del mensaje, en el versículo 7. Entonces dice el profeta, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Lamentablemente, hijos de Dios, lamentablemente, no voy a decir nosotros, todos los seres humanos se acuerdan del Señor cuando están a punto de morir. Lamentablemente, ¿no? Y hasta los ateos se acuerdan de Dios, demostrando que el ateísmo definitivamente no existe. No existe. Un ateo también se acuerda de Dios en momentos de angustia. Me ha tocado verlo en aviones, ¿no? Año 2003, viajando por el periódico en el cual trabajaba, una turbulencia en lo que antes se llamaba el Triángulo de la Muerte, en Centroamérica. El avión parecía cualquier cosa, era una coctelera. Y como había ya conversado con personas, ya sabía que algunos eran ateos, otros eran creyentes, hablando del Señor con algunas personas, con otras no. Mire, vi hasta los ateos arrodillados en ese avión. Y es que lamentablemente todo ser humano reconoce a Dios en momentos en que desfallece. Todos, y no estamos nosotros exentos como cristianos también. Reconocemos al Señor y nos acordamos del Señor en momentos cuando desfallecemos. Gloria a Dios que Dios haya permitido este coronavirus, ha sido mucha bendición. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dispuesto con un plan. Y mucha gente ha reconocido y se ha acercado a los caminos del Señor. Nosotros tenemos que entender las cosas a la luz de la Biblia. A la luz de un cristiano, este tiempo es un tiempo dulce. Porque tarde o temprano el cristiano va a ver que Dios lo permitió para bien de los que le aman. Para bien de los que le aman. Entonces tenemos que vivir este tiempo con gozo y agradeciéndolo a Dios, sabiendo que Él está controlando absolutamente todo, como controló todo lo que pasó con su profeta. Desobediente, pero su profeta. Yo cuando veo el versículo 7 que usted está viendo en su pantalla, digo, ¿cómo puede Jonás estar seguro de que su oración está siendo escuchada? Pienso que sencillamente porque Dios intervino para salvarle por medio del pez. Dios no le mandó un pez para matarlo. Dios le mandó un pez para salvarlo. Entonces, aquí está para Jonás lo verdaderamente asombroso. Él se empieza a dar cuenta que dentro del pez no se están muriendo. No se están muriendo. ¿Qué pasa? No me estoy muriendo. Me tragó y no estoy siendo consumido, no estoy siendo triturado. Y ahí entendemos la soberanía de Dios, el control de Dios.
No es que Dios solamente preparó un pez, que sí lo preparó para que lo tragara, sino que Dios además se dignó a atender el clamor de su profeta. O sea, miren cómo es de bueno el Señor. Muchas de las cosas dolorosas que tú y yo hemos vivido han sido para nuestro bien. Para nuestro bien. Hemos tenido un antes y un después de muchas cosas dolorosas. Piénsalo en tu vida. Ese dolor, esa enfermedad, lo que Dios permitió, marcó un antes y un después en tu vida. Entonces lo permitió para bien de tu vida. Pero ¿qué hizo el Señor además de permitirlo para bien? Atendió tu clamor en medio de esa necesidad. Atendió tu clamor en medio del sufrimiento. La gracia de Dios cubre absolutamente todo. Y a raíz de esto entonces que el profeta en el versículo 8, que uno dice, ¿qué tiene que ver este versículo puesto aquí? Tiene mucho que ver, porque el profeta dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. O sea, la frase vanidad ilusoria probablemente es una referencia que el profeta estaba haciendo al culto a los ídolos. La frase en sí admite una gama tremenda de significados. Desde lo abstracto, necedades, ambiciones, dinero, pensamientos peregrinos, ideologías, hasta lo más concreto, que es que siempre los profetas cuando hablaban de esto se referían a los ídolos o a los dioses falsos. Como que el profeta estuviera diciendo, ahora me doy cuenta que nada en la vida vale, ¿sí? No vale la pena poner el corazón ni siquiera en un trabajo. Me he gastado la vida entera, la mayor pasión de mi vida, los mejores talentos en un trabajo. Ni siquiera eso vale la pena. Un trabajo es solamente un medio por el cual Dios te provee para que tú puedas vivir. Eso es el trabajo. Lamentablemente los cristianos a veces hacemos del trabajo un Dios. Porque Jonás está aquí, es como si está meditando en el espíritu, pero completamente, ¿no? Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Andas detrás a veces de vanidades ilusorias? Yo digo, Señor, si después de esta pandemia salimos igual, es que no entendimos absolutamente nada. Pero es que no entendimos nada. Si después de esta pandemia realmente nosotros no nos arrepentimos, si realmente no buscamos al Señor, si en esta pandemia, lejos de arrepentirnos, andamos pecando más, es que no entendimos absolutamente nada. Y eso es triste porque somos todos miembros del mismo cuerpo. Somos una sola iglesia. El salmista enfatiza en el capítulo 31 acerca de esto mismo y es un poco más profundo cuando él dice, Salmo 31:6, dice, aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Tenemos un pequeño delay por la conexión, el internet, y es cosas que tenemos que orar, pero va a ir apareciendo los versículos en su pantalla con un poquito de delay, probablemente de retraso. El salmista decía, aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Piensen en las personas que trabajaron toda su vida por tener sus fondos, por tener sus trabajos, sus millones de dinero y pusieron toda su vida ahí. Y desde el año pasado en Chile empezó a quebrarse todo eso. Hay una enseñanza muy profunda. ¿En qué estamos poniendo nuestra confianza? ¿Nos armamos la vida en un aspecto material y ahí está nuestra confianza? Cuando el día de mañana todo puede deshacerse. Eso es lo que está diciendo Jonás y está diciendo el salmista. La palabra es dura del salmista, porque dice, aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias. Pero ¿por qué es tan bueno que lo diga respecto a este tema? Porque tenemos que dejar de vivir con la teoría que debemos confiar en Dios en todas las cosas y empezar a vivir confiando en Dios acerca de todas las cosas. Tenemos teoría perfecta, sabemos que tenemos que confiar en Dios, pero Dios nos prueba aquí. Dios nos está probando en medio de situaciones, de enfermedades, de diversas cosas que Él sabe cómo maneja. Y es en medio de esas cosas donde nuestro corazón va a ser probado si realmente mi confianza está en el Señor o está en vanidades ilusorias de esta vida. Entonces el salmista dice, mas yo, pero yo en el Señor he esperado. El hecho que Jonás se exprese en estos términos, que vemos otra vez oraciones bíblicas, ¿no? ¿Cómo vamos conectando? Oraciones de Jonás, oraciones bíblicas. Es una motivación para esta noche y para las maratones. Más oración de Biblia, menos oraciones nuestras. No digo que no las haga,
más de la Biblia, menos de las nuestras. Lo mismo que hizo el pueblo de Israel. En cierta medida pierde la misericordia de Dios. ¿Al qué? Al poner su confianza en lo que le dio mucho Dios con el pueblo de Israel, acerca de los dioses ajenos, de los ídolos falsos. Entonces el hecho que Jonás se expresa en términos abstractos también indica no solo que está pensando en adorar ídolos, ¿no? Que es lo que Dios personalmente entiendo que nos habla para este tiempo. Ídolo es cualquier cosa que usted ponga en el lugar que Dios le corresponde. En todas las cosas. ¿Sí? Tengo un tiempo también para hablar y conocer la palabra de Dios en total profundidad. Uno puede decir, yo no tengo idolatría. Cualquier cosa que usted tenga más pasión que sea por Dios, es un ídolo en su corazón y en el mío. Cualquier cosa. Así de sencillo es la idolatría a la luz de la palabra. Entonces no es solamente una denuncia que el profeta está haciendo acerca de la idolatría pagana, sino específicamente que nos habla esta palabra a nosotros. La advertencia del creyente que se aleja de la voluntad y de la presencia de Dios. Porque eso es lo más terrible. Y eso es idolatría. Porque todos los seres humanos finalmente necesitan idolatrar algo. Si yo no estoy idolatrando al Dios verdadero, tenga por cierto que voy a adorar cualquier otra cosa. Por tanto, lo que el profeta está diciendo aquí, lo más terrible es perder la presencia de Dios. Pero ¿en qué sentido está diciendo que podemos vivir en vanidades ilusorias cuando nosotros nos alejamos de la voluntad de Dios? Cuando no estamos sujetos a vivir la voluntad de Dios. Creo que todavía quedan cristianos en el año 2020 que preguntan, ¿cómo conozco yo la voluntad de Dios? Miren, en sus manos, igual que en las mías, yo tengo una Biblia, ¿no? Y usted la tiene en sus manos, tómela. Lo que tiene en sus manos es la voluntad de Dios revelada para su vida. Para que usted nunca más diga, ¿cómo conozco yo la voluntad de Dios? ¿Cómo sé si es la voluntad de Dios yo lo que estoy haciendo? Nos podemos enredar décadas y toda una vida entendiendo algo tan sencillo. La palabra que usted tiene en sus manos es la voluntad de Dios revelada para que usted la conozca. Su trabajo y el mío es conocer la Escritura. ¿Para qué? Para que nunca más pregunte, ¿cuál es la voluntad de Dios en este otro aspecto? La Biblia es suficiente. Quiere decir que Dios, en su palabra, nos dejó la revelación absoluta y completa de lo que necesitamos saber. No necesitamos andar indagando en otras cosas para conocer la voluntad de Dios. Eso significa la suficiencia de la Biblia. No que aquí esté todo, porque aquí no aparecen los vasos, no aparecen los computadores, por cierto. La suficiencia es que Dios dejó en su palabra todo lo necesario que Él quería que el hombre supiera. Aquí está la voluntad de Dios revelada. Por eso es que es tan importante entender esto a la luz de la misma Biblia. Si a esta altura yo no conozco la voluntad de Dios porque no he leído la Biblia, tengo una responsabilidad muy grande en mis hombros. Pero el profeta está tratando de decir eso. Cuidado con el creyente que se aleja de la perfecta voluntad de Dios. Si ustedes se dan cuenta, Jonás probablemente era un hombre que nunca había adorado o seguido a dioses falsos. Pero ojo, con su propia experiencia, él sí había abrigado una vana ilusión, vanidad ilusoria, de poder huir de la presencia de Dios. Qué triste saber que personas que conocen la palabra, conocen la Biblia, andan tratando de huir del Señor. Cuando nosotros vemos la historia de Jonás nos damos cuenta que él lo está diciendo no solamente por un tema que él conocía a Dios, sino por un tema vivencial, como diciendo yo traté de arrancarme de Dios y fui un necio, un necio. ¿Por qué? Porque no se puede huir de la presencia de Dios. El Señor está absolutamente en todos lados. Entonces lo que nos está tratando de decir el profeta para nuestra vida, para este tiempo, es la advertencia de que como creyentes tengamos mucho cuidado con alejarnos de Dios, con alejarnos de la voluntad de Dios y tratar de andar huyendo del Señor, ¿no? Qué triste es tratar de hacerle como la burla al Señor cuando dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. ¿Cómo termina este pasaje, no? Que nos habla de un control absoluto del Señor, con Jonás reconociendo todo esto y respondiendo de una forma que es tan bíblica en el Antiguo y Nuevo Testamento. El profeta le dice, mas yo entonces con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Entonces no basta responder a la fidelidad de Dios, a la salvación de Dios, a
a usted le haya levantado de una enfermedad, le haya levantado de algo difícil, de un accidente, del bote, de lo que haya sido, con alivio. La gracia de Dios exige que nosotros respondamos con acción de gracias. El salmista también dice en el capítulo 50, sacrifica alabanzas a Dios, paga tus votos al Altísimo. Y es exactamente lo mismo que el autor de Hebreos dice en el capítulo 13, cuando él asegura y nos llama a que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Qué hermoso es cuando entendemos que la respuesta nuestra ante la fidelidad de Dios, yo escucho los lindos testimonios que dan reunión a reunión y nos edifican, pero la respuesta a una obra de Dios debe ser que nosotros sacrifiquemos alabanza. ¿Sí? Ya no se hacen sacrificios, toda la obra de Cristo pagó, pero sí un sacrificio de alabanza, que alabemos al Señor, que seamos gratos con el Señor. Por eso lo primero que debemos decirle nosotros al Señor en una situación difícil es gracias. Me cuesta hacer eso, pero es parte de la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios, que den gracias en todas las cosas. ¿Cuál es la voluntad de Dios si me enfermo mañana? Que des gracias. Eso dice la Biblia. ¿Alabamos a Dios cuando estamos en una situación difícil? ¿Recuerda la historia de Pablo y Silas? Les pegaron en la plaza, los ofendieron, los llevaron, los encarcelaron, les atascaron los pies. ¿Cómo reaccionaron ellos? Alabando a Dios. Es nuestra reacción cuando caemos con COVID, enfermos con otra enfermedad, cuando pasa algún problema económico, cuando nos echaron del trabajo. ¿Es nuestra primera reacción alabar a Dios? Por cierto que no. Y ahí está la enseñanza. Cuando sabemos que Dios controla absolutamente todas las cosas, hasta lo malo que pasa en nuestra vida, va a ser un motivo de que nosotros levantemos las manos y le digamos, Señor, muchas gracias, porque sé que esto lo hiciste tú y tú lo estás haciendo para mi bien. Lo estás haciendo para mi bien. Entonces el profeta en el versículo 9 termina diciéndole, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Pagaré lo que prometí. Qué importante es que en este tiempo, hijos de Dios, hagamos lo que le hemos prometido al Señor por largo tiempo. Que hagamos lo que hemos hablado con Dios. Jonás se dio la vuelta, ¿no? Se dio la vuelta larga igual que el pueblo de Israel. ¿Y de qué le sirvió? De nada. Sí, una enseñanza gigante, pero hay consecuencias. Hay consecuencias. Pagaré lo que prometí. Como diciendo, Señor, es tiempo que yo realmente tome ese compromiso que te he hecho, que yo deje de caminar contigo en forma emocional, de estar siempre cuestionándome. No, voy a tomar un compromiso contigo, pase lo que pase, me vaya bien o mal, ¿no? Me vaya bien o mal, ¿por qué? Porque tú controlas todo. Y si controlas todo y yo te busco, tú vas a hacer las cosas para mi bien. Aunque parezcan malas, van a ser para mi bien. Y voy a entender lo que dice el profeta, pagaré lo que prometí, pero mire cómo termina, porque la salvación es de Jehová, la salvación es del Señor. Entonces, en primer lugar, para ir terminando, el profeta exalta la obra salvadora del Señor. Y en segundo lugar, él da a entender que Jehová el Señor es el único con poderes para salvar. ¿En quién vamos a confiar, hijos de Dios? Si hay un solo Dios verdadero, hay uno solo que es todopoderoso, hay uno solo que es eterno, hay uno solo que es inmensamente sabio, hay uno solo que maneja todas las cosas, uno solo, ese es el Dios de la Biblia. ¿En quién vamos a confiar? ¿En este Dios? ¿O vamos a confiar en vanidades ilusorias? ¿En médicos, en medicamentos, en recetas? ¿En qué vamos a confiar? Yo pienso que Dios no se agrada cuando nosotros ponemos la confianza en cosas externas. Dios se agrada cuando ponemos la confianza en su palabra. Y la mejor forma de vivir esta pandemia, o aún si a ti te dio COVID, es viviéndola conforme a su palabra. Me cuido, tomo los medicamentos que corresponde y punto. Pero no voy a buscar fuera de la Biblia lo que la Biblia ya me reveló para todas las cosas de la vida. Todas. La Biblia es suficiente. Con estas sencillas palabras, sencillísimas palabras, entonces Jonás saca una tremenda moraleja de su experiencia. Por cierto que fue una experiencia de juicio y corrección, ¿no? Y por supuesto que si estamos viviendo esto es porque también hay una experiencia de juicios particulares de Dios con el mundo. Está claro, eso es bíblico, ¿no?
y corrección, también con su iglesia, ¿no? Por supuesto, también es bíblico. Pero el profeta, ¿qué es lo más hermoso? Que le termina dando gloria a Dios, ¿por qué? Por la experiencia de la salvación. Y eso es lo hermoso, ¿no? Y miren cómo termina la historia. Entonces dice ya el versículo 10, que seguramente le aparece a ustedes con retraso en su pantalla, no importa. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y mandó Jehová al pez. Leamos bien, ¿no? Lo que dice ahí. Y vomitó a Jonás en tierra. Todo lo que hizo el pez fue mandado por el mismo Señor, controlado por el mismo Señor, orquestado por el mismo Señor. Nuevamente vemos una evidencia muy grande de que Dios ejerce el control completo sobre el mundo que creó. El pez recibe la instrucción y acata la instrucción divina. Tanto en hebreo como en nuestra versión, en la que usted quiera, el lenguaje empleado respecto de que el pez vomitó a Jonás en la tierra es tremendamente apropiado para la escena que estaba viviendo. Jonás estaba volviendo al comienzo de la historia, vuelta a empezar. ¿Por qué? Porque el Señor lo había llamado a predicar a Nínive. Mire la vuelta que se dio, 2 capítulos. 2 capítulos para que el profeta entendiera que al final lo mejor en la vida es hacer la voluntad de Dios. 2 capítulos para volver a empezar. 2 capítulos para decir, ahora te voy a obedecer, Señor. ¿Cuántos capítulos quieres que Dios escriba contigo para que realmente vayas a Nínive y dejes de arrancar para ir a Tarsis? Hijos de Dios, los planes de evasión que tenemos nunca han tenido éxito. Evasiones respecto de la voluntad de Dios, ¿no? Me refiero. Cualquier plan de evasión que tú tengas, te aseguro delante de toda la congregación que no va a tener éxito. Tu plan de evasión de querer preparar tu propia vida, irte donde tú quieres, a llevar la vida que tú quieres, es una forma muy necia de entender la vida cuando tú conoces por la Escritura que Dios tiene un plan de bien para ti. Tu plan de evasión nunca va a llegar a buen puerto. Nunca. Y es más, es tan grande el amor de Dios contigo que Dios te va a perseguir. Te va a perseguir como persiguió a Jonás. ¿Para qué? Para que vuelvas al plan inicial. Y para terminar, quisiera citar las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 1. El apóstol Pablo dice, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. ¿Qué palabra más linda para dejar al final de este mensaje? Bueno, pienso que la palabra de Dios es hermosa, ¿sí? Completa. Pero qué palabra más linda para este mensaje específico, ¿no? Tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Dice, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Siempre he puesto los ojos en la salvación. Quisiera preguntarte, para finalizar, ¿estás pasando actualmente por una experiencia similar o que tenga cierta noción de comparación a estar dentro de un pez como lo estuvo Jonás? ¿Crees que lo que tú estás pasando se compara a la experiencia del profeta? Mira, fuera así o no fuera así, mi invitación es que tú evalúes tu vida para ver en qué área no estás obedeciendo al Señor. ¿En qué área no estás confiando en el Señor? ¿En qué área tú te has puesto, que todos lo hacemos, unas anclas como para asegurarnos por si el Señor no responde? Tenemos cartitas bajo la manga, ¿no? Por si el Señor no contesta. Lo que Dios te está permitiendo vivir en este momento, hijo de Dios o hija de Dios, es una situación específica para que tú evalúes en qué área no estás confiando en Dios. Y por tanto, al no confiar, no estás obedeciendo. Dios utiliza, por cierto, las experiencias negativas.
Yo no puedo mentir, ¿no? Y no podemos mentir. Dios controló esto. No puedo decir acá, mire, les quiero contar que justo había un pez y unos hombres súper malos tiraron a Jonás, ¿cierto?, al mar. Pero el Señor, que es bueno, intervino ahí y usó eso para bien. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que todo esto lo preparó Dios, que todo esto lo controló Dios. Eso a mí me da una confianza muchísimo mayor que mirar a un Dios que mete la mano para sacar algo para bien, porque ese no es el Dios en quien confío y no es el Dios de la Biblia. A mí me da confianza saber en un Dios que controló hasta el pez para que lo tragara, hasta el pez para lo vomitara y movió las cosas hasta para que lo tiraran al agua. Ese Dios me da confianza, saber que Él controla aún lo malo que envía, aún lo malo que permite, aún las experiencias malas que Dios ha permitido en tu vida y en la mía, nos tienen que invitar a reflexionar. ¿Sabes por qué? Porque Dios rescató en el tiempo preciso a Jonás, pero Jonás se arrepintió. Y este es un tiempo preciso para que nos arrepintamos, hijos de Dios. No hay nada más hermoso que vivir arrepentidos. Y luchar con nuestro corazón que tiende a ser rebelde, que tiende a ser desobediente. No hay nada más hermoso que vivir arrepentidos. ¿Saben por qué? Porque las historias terminan bien cuando nos arrepentimos. Y si tomamos esta palabra como iglesia, cuando nos arrepentimos, viene un verdadero avivamiento de la iglesia del Señor. Yo soy un convencido que no puede haber un avivamiento de la iglesia si no hay un profundo arrepentimiento de nosotros. Dios tiene buenos propósitos contigo y conmigo, para que tú le des gracias a Dios en medio de lo malo que puede Dios haber permitido hacernos vivir, en medio de lo difícil. Pero no dejemos pasar estas situaciones, no dejemos pasar esta pandemia, no dejemos pasar lo que Dios está permitiendo para evaluar nuestro corazón y poder conversar con Dios ahora en la noche, cuando tú quieras, en medio de la vigilia también. ¿En qué realmente estamos confiando? ¿Para quién realmente estamos viviendo? Dios tiene propósitos buenos con nosotros, porque Él lo que está buscando finalmente es la salvación de nuestras almas. Que nosotros tengamos los ojos puestos en Jesús, en la salvación. Esta vida es paulatina, estamos de paso, aquí somos peregrinos. Nosotros debemos vivir como esos peregrinos que están mirando a su morada eterna, que están mirando a la meta, que es el supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿A quién se compara nuestra vida? ¿A la del pez, que fue completamente obediente con las instrucciones de su Creador? ¿O nuestra vida se compara más al profeta, que fue desobediente y se dio la vuelta larga en la vida? Esta es una historia feliz, pero ojo que hay muchas historias que terminan mal con personas totalmente perdidas. No te desesperes, hijo de Dios. No te angusties, hija de Dios. Dios no ha terminado contigo todavía y conmigo tampoco. Acepta que Dios te envía algo malo. Acepta su reprensión. Dios va a permitir cosas buenas en tu vida y las malas también. Y las malas son mejores a veces que las buenas. ¿Sabes por qué? Porque te llevan a arrepentirte. En las buenas tú te gozas nomás, pero en las malas es cuando recapacitas. Es en las malas cuando reflexionas. Es cuando ves que la muerte está cerca, cuando tú dices, Señor, realmente necesito buscarte y orarte de todo corazón como nunca te he orado. Confiemos en Dios pese a las circunstancias. Reconozcamos que Dios controla todas las cosas. Eso nos da mucha confianza. Una fe real es saber que Dios controla todo. Dios no mete la mano a mitad de camino. Él dispone todo de antemano. Si algo pasó a esta altura del año 2020, es porque en la eternidad pasada Él ya lo había dispuesto completamente. Completamente. Eso nos baja el miedo, nos baja la tensión, nos baja todo. Él ya lo había dispuesto en la eternidad pasada. Caminemos confiando en el Señor, reconociendo su soberanía, sometámonos a su voluntad y vivamos confiados en el Señor. Te adoramos en esta noche, bendito Dios. Terminamos este tiempo cantándote a ti, cantando tu nombre. Bendito seas. Bendito es tu nombre, Jesús.
Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control, porque Dios siempre Tiene el control. tiene el control.